Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual. Signo de Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Bueno, conexión espiritual especial, que cada uno por favor que la aplique a su situación. Lo que vamos a hacer ahora es analizar las energías mediante el oráculo, después con el tarot y después vamos a sacar una respuesta para cada una de las energías. Os he dejado las cajas del tarot y el oráculo allí, ya que hay mucha gente que preguntó por el tarot, así que ahí está. Vamos allá, Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver cómo estáis cada uno, cada una, o cómo habéis estado. Ay, Capri, me apareces aquí con unas energías de mucho dar, me apareces con unas energías aquí. Mira, que tenemos aquí compasión y misericordia. Pocas veces queda esto. Pocas veces queda esto, pero bueno. Signo de Capri. Vamos allá. Tengo las energías de Capri aquí que ha dado muchísimo en esta energía, como que ha comprendido, ha aprendido a entender a lo mejor el por qué su conexión espiritual ha sido así, el por qué la otra es así. Tengo unas energías muy buenas compartidas, tengo unas energías increíbles, pero que esta persona está a lo mejor acostumbrada desde pequeña a compartir, a dar, a cuidar. A lo mejor le ha tocado vivir una situación de pequeño, de pequeña, que le ha hecho madurar, o en su vida ha vivido muchas situaciones que le han hecho madurar, que digamos. Es una energía bastante buena, es una energía muy humilde, es una energía muy generosa y honra al signo de Capri, pero que es alguien que cree en el equilibrio divino, la justicia divina, equilibrio divino. Cree que, bueno, dar es recibir, justo como dice la carta. Que tenemos aquí la conexión espiritual del signo de Capri. Es una persona que mediante esta conexión ha visto reflejada en su conexión muchas energías, o sea, un espejo de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque puede que esta persona haya estado viviendo cierta carencia afectiva, económica, lo que sea, en su vida. A lo mejor no ha recibido mucho amor, pero que esta persona es como que de repente ha llegado a, bueno, no en todos los casos, porque ya de por sí es una energía de aceptación. Es una energía de aceptación. Lo que no había hecho es liberarlo. Es a lo mejor quería entender el por qué su madre, por ejemplo, que no le había dado amor, porque le habían engañado en todas sus relaciones. Y es una energía bastante buena porque, perdón, qué voz me ha salido, que tenía que liberarse de esto. Liberarse de esto, signo de Capri. Bueno, yo por la noche en los portales abiertos ya me cambia la voz, pero esta voz era muy diferente, me asusté y todo. Vamos allá, signo de Capri. Perdón. Ya, perdón, tengo que beber agua. Total, vamos allá, signo de Capri. Durante este mes empezamos con este lado. Ay, tenemos aquí a mucha luz, mucho guía. Fíjate cómo son. Yo diría que es la primera carta, la primera lectura que queda así. Lo femenino iluminado y la diosa de la luz. Mucha luz. Aquí quedamos, es que vibramos con unas energías increíblemente, vamos a decir, iguales, muy iguales. Total. Esta carta ya está hablando de espejos, o sea que es esta persona, vamos a decir, la que se ha visto siempre en una conexión espiritual. Hay uno que sufre más que el otro, o sencillamente que tiene más karma acumulado que el otro, y este grupo o sea, tu conexión espiritual es la que tenía más cosas acumuladas, es la que tenía muchas cosas, vamos a decir, por sanar, pero al mismo tiempo no veo que haya sido un sanar muy bruto, muy brusco, ¿vale? Porque tenemos a una persona que ha llegado a descubrir que es una persona de luz, que es una persona que va a estar reflexionando, que va a estar viéndose reflejada en todo esto que ha vivido. No sé si hay mucha comunicación o no, pero que hay mucha conexión, pero una conexión con mucha paz, mucha paz. Tenemos aquí una energía de mucha sabiduría. Yo no sé qué haces con tu vida, signo de Capri, pero claramente yo tengo aquí un grupo que cree firmemente en lo que es Dios, universo, en una energía firme. Signo de Capri, a pesar de que eres una persona, vamos a decir, fija, que te gusta la estabilidad, que te gustan las cosas claras, pero que tienes una conexión increíble y una conciencia bastante buena con lo que es, vamos a decir, el más allá. Llámalo como tú quieras.
tú tienes aquí una intuición increíble que este mes vas a estar dejándote guiar por esa luz tuya, por esa intuición. Tengo unas energías de alguien con mucho instinto, mucho instinto. No sé si tienes algún signo, algún planeta o muchos planetas en algún signo de fuego, porque tengo unas energías aquí de mucho fuego, signo de Sagitario. Ay, de Sagitario, de Capri, perdona. Se ha dicho otro signo que no es de Capri, lo siento. Por lo tanto, mucha iluminación, mucha iluminación. Es la primera lectura que queda tan espejo y tan igual. Porque muchas veces las lecturas, la conexión esta que es espejo, muchas veces uno ve lo que no le gusta de sí mismo. Pero en esta lectura son como casi 2 gotas de agua. Me alegro mucho. Vamos ahora a ver los mensajes que te tienen que dar, signo de Capri. Otra vez el Buda de la acción iluminada y lo divino femenino, madre del amor hermoso. Total, vamos allá, signo de Capri, los mensajes para ti. Por favor, te están pidiendo que este mes tengas en cuenta que si tú tienes algún impulso, algún deseo, o ganas de hacer algo, que lo hagas. No te quedes ahí reflexionando, queriendo ver con claridad, con seguridad. Te están diciendo que tu corazón te están guiando mediante el corazón, el cuarto chakra, el chakra color verde, por si lo quieres pues armonizar o sencillamente leer un poquito sobre ello. Tú tienes allí un, vamos a decir, como un WhatsApp del universo. Tienes que dejarte guiar mediante esos impulsos. Tienes que dejarte guiar. Si te sale escribirle a tu conexión espiritual, hazlo. Si te sale, pues yo que sé, salir a pasear, hazlo. Te van a estar guiando todo el tiempo. Cualquier acción tonta puede dar comienzo a algo muy grande. Signo de Capri. Yo veo que a medida que estáis sanando, cuando más lejos vais, con esta sanación, más cerquita estáis. Esto normalmente no ocurre mucho, esto no ocurre mucho. Aquí tenemos unas energías bastante buenas, signo de Capri. Muy atento. Yo no sé, signo de Capri, aquí hay algo que tiene que ver con tu madre. Aquí hay algo que tiene que ver con tu madre. Y algo que tiene que ver con un karma de nacimiento. Con esto no estoy diciendo, signo de Capri, que tienes que llegar a sanar algún karma, o a lo mejor sí, pero que te estoy diciendo que aquí hay muchas cosas. Fíjate, y he querido llover, se estaban las cartas, o sea, del revés, no te ha quedado aquí la carta de la primera mujer, o sea que Lilith, buscan tu Lilith, ahí está, buscan tu carta natal, averigua dónde está tu Lilith y en qué signo, y ahí vas a entender, ahora se entiende el por qué hablaban de una mujer, signo de Capri. Si es que te están diciendo que eso, un huevo cósmico, viene a ser un poquito el vientre de la madre, viene a ser un poquito esa energía de lo que es la fertilidad, el cuarto chakra. Empieza a averiguar un poquito esto y averigua dónde está tu Lilith para entender un poquito el que es esto. ¿Por qué? Pues porque de cierta manera, signo de Capri, a lo mejor te has llegado a hacer la pregunta por qué yo atraigo a almas en pena, o por qué la gente que viene hacia mí siempre tiene que sanar, o por qué me toca a mí hacer de madre de todo el mundo, de padre. Por lo tanto, signo de Capri, busca por favor tu Lilith, búscala en tu carta natal donde cae y lee un poquito sobre eso, ¿vale? Porque ahí está la clave, y más en una conexión espiritual, ya te digo. Vamos allá, Capri, con el tarot a ver qué te tienen que decir. Capri, en las últimas lecturas que he subido ya te he dejado allí la info de cómo, bueno, lo que te quería explicar es que cada jueves voy a estar anunciando qué suscriptor o qué suscriptora ha ganado pues una lectura privada cada jueves, pero los martes voy a estar subiendo un post. Mediante ese post pues se puede llegar pues eso a participar. Vamos allá, Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus y su conexión espiritual. Gracias. El 6 de copas y el paje de bastos.
Vamos allá. Signo de Capri, quizás recientemente hayas estado vibrando en una energía un poquito de melancolía, en una energía de recuerdos. Quizá hayas estado, no sé por qué me viene así como un olor, no sé si has estado, no sé, hay algún olor que te recuerda a tu conexión espiritual o especial, pero es que tenemos aquí una energía de cierta situación que ha regresado a tu vida. Mercurio nos ha hecho pedazos casi a todos, pero que cierta situación ha estado volviendo a tu mente, ha estado regresando, vamos a decir, a tus emociones. Pero que si uno de Capri estamos hablando de una energía también de soñar, de imaginarse cosas, de visualizar también. Es una energía de, bueno, lo que digo es que Mercurio aquí ha hecho muchas cosas, pero que tú sabes que si tú llegas a sentir esta conexión es porque tu otra parte, tu otra parte no, tu conexión aquí está viviendo algo, un paje de bastos. Es una energía de comunicaciones, es una energía de comienzos. Aquí tu conexión espiritual para muchos solamente necesita un mensaje, un WhatsApp o lo que sea para regresar. Tengo unas energías bastante buenas. Este hombre o esta mujer es muy fiel, es muy leal. Sí, leal, muy leal. Es alguien, vamos a decir, signo de Capri, que es una persona que siempre vas a tener ahí, allá. Si tú necesitas pues algo, necesitas hablar o sencillamente pasar el tiempo, es alguien que siempre va a estar allí. Claramente aparece como que compromiso ahora mismo no puede tener. Energéticamente se le ve como una persona todavía no está preparada para llevar un compromiso a cabo. De hecho, no está preparada, ¿vale? Aquí tengo energías de niños, por lo tanto puede que hayáis tenido incluso hijos en común y que tu hijo o tu hija, signo de Capri, como que llega a reflejar o te está haciendo cosas y te estás viendo reflejado, reflejada en esas cosas que hacen. Vamos allá. El mundo, ni más ni menos, vaya por Dios. Y el as de oros. Mira, vosotros dos o las dos juntos o juntas podéis llegar a hacer mucho, podéis llegar a tener mucho, juntos. Si vosotros dos, o bueno, es igual si sois, es igual, porque se repetir es que se hace un poquito pesado. Ya sea una relación hetero o no, si queréis abrir algún tipo de negocio, si queréis hacer algo, os va a ir aquí de perlas, os lo vais a comer con patatas. Es que esto es una energía increíble. Vamos allá, signo de Capri. Aquí tengo a esta persona realmente como que quiere una oportunidad. Esta persona la tengo con una confesión increíble. Esta persona te va a decir algo, de ahí venía antes, eso de los impulsos. Esta persona quiere confesarte algo y esta persona quiere una oportunidad todavía contigo. Esta persona ahora ya sus energías cambiaron, ahora ya es una energía de comienzo estable, de una oportunidad bastante buena. Y tengo aquí las energías de portal. Las dos, ambas energías, pero que esta energía, hablamos signo de Capri, de vibrar en la finalización de una etapa porque ya has aprendido bastante. Tengo las energías de Leo, tengo las energías de Tauro, de Acuario y de Escorpio, por si te dice algo, y si no, déjalo aparte. Capri, esta energía vibrando juntos es una energía de fertilidad también para la gente que no quiere, así que mucho ojo, si es lo que quieres, pues enhorabuena, pero que también la liberación de cierta esclavitud, y es una esclavitud emocional. Si tú echabas de menos a tu conexión espiritual, aquí yo tengo una comunicación, aquí yo tengo el comienzo de algo. Esta persona realmente quiere ofrecer algo y no veo que Capri lo esté rechazando. De hecho, pues yo te veo súper feliz de querer comenzar una situación bastante buena. Con la energía del mundo puede que haya una diferencia de nacionalidad, de religión, lo que sea, o puede que haya distancia, ¿vale? Esto es muy general, signo de Capri, oye. Si es que es lo que digo, a medida que avanzáis, os acercáis más. Vaya, 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 por Dios. Me alegro mucho, oye. Lo que pasa es que esto no se ve todos los días, ni mucho menos, ¿eh? Vamos ahora a ver los mensajes, signo de Capri. A cada uno le ha quedado lo que ha quedado. A veces pues el mensaje de la conexión especial o del universo. Total, vamos a ver la papisa y la torre, dos arcanos mayores.
aquí hay cierto dogma que se ha venido abajo, aquí hay cierta creencia que se ha venido abajo, el signo de Capri. Aquí hay una persona que tenía mucha creencia, mucha fe en una situación, y esa situación se ha tenido que venir un poquito abajo, porque mira, aquí hay un silencio que se rompe, de ahí los impulsos, signo de Capri. En primer lugar, la energía de la papisa viene a representar, si hablamos de esta energía como una persona, es una persona que ya no da a luz, es una persona, vamos a decir que a lo mejor sí, pero en general es una mujer mayor de 45 años, viene a ser una madre, viene a ser, vamos a decir, alguien, así, a lo mejor es la energía de alguien de esta conexión, pero que es la papisa, es una monja. En el amor lleva mucho tiempo sola, le cuesta abrirse emocionalmente hablando a la gente ni físicamente porque necesita conectar a otro nivel, ¿vale? Tengo aquí unas energías bastante buenas, pero que también que tengo las energías de algún tipo de santuario o alguna iglesia o algo así, estas energías juntas, algún tipo de iglesia o algún tipo, yo que sé, espiritual, como de esas cosas que se hacen en una rotonda, de esas cosas que se ponen ahí, no sé. Este es un punto energético bastante fuerte por el que te gusta a ti pasar, como por ejemplo una estatua o lo que sea, pues ahí va a pasar algo, vas a recibir algo. Signo de Capri, hazle caso a tus impulsos, por favor. Aquí hay unas energías, signo de Capri, de que te están diciendo de que si tú quieres actuar ahora mismo, no lo hagas, espérate, porque hay algo que tienes que ver en ti primero. Signo de Capri, esta conexión es a gran nivel y esta conexión es como que te están diciendo que esta conexión como que tenía que derrumbar muchísimas cosas para que se diera esta conexión. Pero ya más que esta conexión es una nueva, es un Capri nuevo, y es este hombre o esta mujer que a lo mejor nunca se ha visto capaz de hacer tantas cosas, nunca se ha visto capaz, nunca se llegó a ver a lo mejor a la altura de cierta situación o de cierta persona, y tenía que vivir algo aquí, un silencio. Es que es la papisa y es una energía de ocultar ciertas cosas, de tener cierto prejuicio, vamos a decir, o sencillamente a opinar ya antes de conocer. Es como, yo qué sé, vamos a decir que he conocido a alguien, pues yo que sé, de Jamaica, que no me ha caído bien, pues todos los jamaicanos así son. Pues no, sabemos que no. Por lo tanto, cierta creencia, como he dicho antes, cierta cosa se ha tenido que venir abajo, y no ha sido cualquier cosa, ha sido algo muy profundo para los signos de Capri o para tu conexión espiritual. En el caso de que haya habido aquí un romantizar de esta conexión o un idealizar de esta conexión, pues ha tenido que venir abajo para que se vean con los, vamos a decir, con ese tercer ojo, vamos a decir, con claridad y no con las carencias afectivas de cada uno. La voy a dejar aquí porque no pregunté todavía. Vamos allá. Una respuesta para Capri y una para la conexión de Capri. Ups. La carta que ha caído está hablando de poco probable. Poco probable. Ahora mismo, a veces lo que te digo, ahora mismo no actúes, no hagas nada, no cambies nada, no hagas grandes cambios bruscos. Vas a ver cómo una situación se viene para abajo por sí sola. Vas a decirme, es que este hombre o esta mujer están en una situación aparte. Espérate que ya verás que algo va a pasar, signo de Capri. Algo va a pasar que ya verás, ahora mismo no. Actúe, esta persona va a actuar, esta persona avanza hacia ti, esta persona sencillamente está viendo tu nombre, está a lo mejor está soñando contigo, está teniendo unas cosas, unos puntazos muy fuertes, pero gracias a Dios que esta persona tiene cierta conciencia y no se está volviendo loco o loca, pero que tenemos unas energías de conexión. Esta persona se mueve. En el caso de que me digas, oye, que aquí, pues yo que sé, hay distancia, y puede que debido a una situación de aislamiento como esto que hemos estado viviendo del coronavirus y todo esto, pues la situación se ha complicado aún más, o que a lo mejor nunca os habéis llegado a ver el cara a cara, y bueno, ahora sí se va a poder. Tus energías, creer, signo de Capri, creer. Es que cuando
ya le queda a alguien en una conexión espiritual. La carta del mundo, pues estamos hablando de que esa persona está vibrando mucho, mucho, mucho en esta conexión. Tiene esas revelaciones, esos puntazos y esta energía bastante buena se siente, como te he dicho antes, es que es una energía muy fluida, muy buena. Y realmente si hasta ahora signo de Capri como que estabas tú con esta energía del 6 de copas, ahí no sé si realmente esto es, realmente yo no sé, a lo mejor no tenía que haberme dejado llevar por esto, no sé, unas energías de estar viviendo un poquito en ese pasado y no en el aquí y el ahora. Vas a estar vibrando mucho en esta conexión. Con esto yo no estoy diciendo que vas a estar ansioso, que vas a estar mal y todo este tipo de cosas, no. Estamos hablando de unas energías fuertes, de una conexión también con la divinidad. Por lo tanto, signo de Capri te están diciendo creer primero en ti mismo y después ya en el resto. En que si esta conexión ha venido a ti, por algo será, oye, que tenía que ser así, tenía que presentarse así, signo de Capri. Y créeme, que creas también en que todo está maquinado al milímetro, al segundo. Por mucho confinamiento que haya habido y por todo lo demás, si Dios universo hubiese querido, o sencillamente si tú hubieses estado o ellos preparados para que se diera esta conexión, créeme, se hubiese dado, pero que no era el caso, no era el caso. Así que bueno, signo de Capri, esta ha sido tu lectura. Me gustaría saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien. No te olvides, por favor, de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Capri.